Imprescindible, un saludo y, bueno, para mí también una despedida, ¿no? Porque dejo la coordinación de África Imprescindible. Pero, en fin, volver a Tudela como fue durante un montón de tiempo como docente en la UNED o en el aula de la experiencia o aquí con Fundación Acción Solidaria, volver aquí siempre es un gusto, un placer y saludaros y animaros a continuar con todas estas actividades, ¿no? Pero mi papel simplemente era trasladaros que a partir de ahora pues mi compañera Belén Arnedo pues va a representar hoy por hoy al menos al grupo, al consorcio África Imprescindible, que bueno, juntamente con Fundación Acción Solidaria y la Escuela Social pues ha sido y es protagonista de estos días aquí en Tudela, ¿no? Y yo le traslado ya la palabra a ella para que diga un par de cosas sobre qué hacemos en África Imprescindible y ya pues los compañeros de la Escuela Social presentarán la actividad de hoy. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas a este coloquio. Para mí es un placer coordinarnos desde África Imprescindible con la Fundación Acción Solidaria y con la Escuela Social de Tudela de la Ribera para realizar este tipo de actividades. Desde África Imprescindible lo que nos interesa, o uno de nuestros objetivos, es visibilizar África, ¿no? Desde su diversidad, desde su riqueza y dando una mirada un poco más amplia, ¿no? Alejada un poco también, o más amplia, alejada un poco también de esa África, ¿no? que igual reconocemos como más empobrecida, pero bueno, desde África Imprescindible creemos que es mucho más, y en este sentido pues realizamos diferentes actividades que aquí en Tudela, pues desde los ciclos de cine, los coloquios, por ejemplo el de hoy, pues nos animamos a participar, y también en Tudela que esto nos alegra, vamos a decir, poder llegar aquí a Tudela, y ya llevamos más de 13 años, así que contentos y deseosos de seguir y continuar. Así que nada, yo en un principio pues me gustaría dar las gracias a todas las personas que habéis venido, que deseamos que disfrutéis de la sesión de hoy, que aprendáis un poquito más, o que aprendamos, y que podamos participar y que sea un poco, pues se genere un debate o una reflexión que sea interesante. Así que nada, que en un principio pues muchas gracias por venir, y también a todas las entidades, a las personas a las que ya vamos a presentar, y un placer, y hasta pronto, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Como he presentado, los responsables del ciclo de África Imprescindible, esta charla de hoy está enmarcada dentro de África Imprescindible de 2022, de este año. Es un poco la actividad final. Ha habido proyecciones en el Cine Moncayo durante la semana pasada, y hoy cerramos con esta charla, ¿vale? Entonces, la charla lleva como título el cambio climático en África, y tenemos con nosotros a Aurora Moreno y Samuel Pérez para hablarnos de este tema, ¿no? Ambos tienen extensa experiencia trabajando en África y sobre África. Entonces, bueno, qué mejor que ellos dos. Aurora, además, es autora de un libro con el mismo título que esta charla, que, bueno, nuestros compañeros de la librería Letras a la Taza creo que han puesto un stand abajo que si a alguien le interesa. Y bueno, y Samuel, que es activista social, también una larga trayectoria que difícilmente puedo resumir ahora en un minuto. Entonces, bueno, vamos a escucharles, a ver qué nos cuentan sobre el cambio climático, y nada, y agradecerles también pues, que se hayan desplazado hasta aquí y que nos acompañen hoy. Buenas tardes, muchas gracias, es un placer enorme estar en Tudela. Muchísimas gracias por la invitación y por dar un espacio siempre a África cada año, gracias a este ciclo, a través de la Escuela Social y a través de África Imprescindible y el consorcio de ONGs que lo forman. Bueno, hoy vamos a hablar de cambio climático en África, pero nos parecía importante contextualizar qué está pasando con el cambio climático, porque sabemos que no es una cuestión que afecte solo en África, sabemos que es en todo el mundo, y por eso ha venido Samuel,
que es experto en desigualdades, que está muy relacionado con el cambio climático y que nos va a poner un poco el marco de en qué situación nos encontramos, cuál es la realidad a la que tenemos que de alguna manera hacer frente y ponernos, bueno, todo ese marco para que luego podamos aterrizar en qué es lo que está pasando más específicamente en el continente africano. Así que os dejo que empiece él y luego volvemos a África. No sé si manejo el... Bien, ya vale. Bueno, pues buenas noches. Lo mismo que mi compañera Aurora, estoy encantado de estar aquí y de volver, porque ya estuve en otros tiempos y siempre es bueno volver a Tudela, poder intercambiar y hablar, aprender y enseñar lo que sepamos cada uno. Y entonces ya mi idea es, o nuestra idea es que es bueno intentar hacer una mirada general sobre la situación del cambio climático. Los problemas más grandes o más graves, las situaciones más o menos comprometidas con las que nos estamos encontrando. Incluso aterrizaré algo en la ley del cambio climático de Navarra, también para que de alguna manera tenemos que concienciarnos e informarnos para poder intervenir. Y entonces saber lo que hay cercano también, los límites que tiene, las carencias y también los aportes, pues nos viene bien para poder influir y hacer algo que permita abordar de alguna manera todo este grave problema que está ya afectando a todo el mundo. Estos días estamos viviendo la reunión de Egipto con una cantidad de datos, de información, que a veces pues, nos apabulla, pero también nos hace concienciarnos de lo grave que es el asunto. Bueno, empecemos. Primero, ¿cuáles son los países más contaminantes? Es importante porque todo esto del cambio climático tiene que dar lugar, o está empezando a dar lugar, pero tendría que ser mucho más intenso, de un gran movimiento social en todo el mundo que presione. Entonces, ¿sobre quién hay que presionar? Pues principalmente sobre los mayores contaminantes. Entonces, por eso es importante este asunto. Entonces, si consideramos las emisiones totales, lo veis ahí, espero que lo podáis... no lo veis. Ya. Bueno, pues yo os voy llevando de la mano. Entonces, si miramos las emisiones totales de 2020, la lista que encabeza 7 potencias son los productores del 50% del cambio climático. Estas 7 potencias son China, Estados Unidos, la Unión Europea, India, Indonesia, Brasil y Rusia. Pero a la hora de mirar siempre el cambio climático y los números totales, hay que mirar la relación existente entre las emisiones que se echan a la atmósfera y la población. Porque claro, sería muy injusto decir que China es más contaminante que Estados Unidos, porque China tiene 1.400 millones de habitantes y Estados Unidos tiene 335. Entonces, y están casi a la par. Podríamos decir que el principal contaminador en el mundo es Estados Unidos, en relación a la población. Entonces, si miramos las emisiones por persona, nos encontramos que este ranking cambia. Estados Unidos es el primero, está a la cabeza, seguido de Rusia, de China, de Indonesia y la Unión Europea. Y hay que decir que la Unión Europea es de los países desarrollados el menor contaminante, el que más en serio se ha tomado la situación del cambio climático y las medidas a tomar, y por tanto también es un motivo importante de estímulo para nosotros, aunque ahora entramos en una fase que podemos hablar después en el diálogo con toda calma, en la que la invasión de Ucrania por Rusia pues, ha motivado, nos ha descubierto lo dependientes que somos de los combustibles fósiles, nos ha descubierto que no habíamos hecho los deberes y que tendríamos que haber entrado directamente a hacer los deberes de unas energías alternativas, eólicas, solar y demás, que permitieran vivir de una forma más limpia, y también nos empuja a exigir a nuestros gobiernos, a pesar de que vayamos en mejor condición en el ranking, a exigir a nuestros gobiernos que cumplan con todo lo que han prometido, que ahora parece que flaquean. Después yo apunto aquí un contraste profundamente injusto, pero después Aurora va a expoliarse de forma más calmada y más tranquila. Y es que África
solamente contribuye al cambio climático con un 3-4% como máximo, según fuentes, ¿no? Y de todas las emisiones de efecto invernadero. Y al mismo tiempo es la que está y va a sufrir más los efectos del cambio climático, por una serie de circunstancias. Entonces ya hay un punto de entrada en una injusticia muy grave que viene repitiendo. Por otra parte, la hemos vivido y la hemos denunciado cuando hemos dicho que con la COVID-19 todos los países desarrollados y ricos se habían inyectado un 70 o un 80% de la población, pues yo he repetido 3 o 4 veces, y sin embargo África estaba en el 20% en el mejor de los casos, ¿no? Bueno. Segundo asunto que tiene mucha importancia, porque va a determinar qué tipo de políticas hay que hacer respecto al cambio climático. Hay importantes desigualdades en las emisiones de CO2 a nivel mundial. Digo, importantes desigualdades entre la población española, entre la población mundial. Por ejemplo, el 10% más rico es responsable en todo el mundo del 50% de las emisiones. El 10% del 50%. Mientras el 50% más pobre solo genera el 12% de las emisiones. Si miramos en Europa nos pasa parecido, ¿no? Europa, el núcleo más pobre, el 50% más pobre, solo genera 5,1 toneladas. Ese dato de 5,1 toneladas está dentro de lo que hemos acordado, de lo que han acordado los gobiernos en París para reducir el cambio climático para 2030. O sea que el 50% más pobre está en línea, hace lo que debe hacer, ¿no? Y sin embargo, el 40% intermedio está ya en 10 toneladas y pico, y el 10% más rico a nivel europeo está al 29%. Y lo de España todavía es más fuerte. En España el 1% genera el 64,7% de todas las emisiones. Y, sin embargo, lo mismo, el 50% no llega ni a los 5, sino que está en 4,6. O sea que podemos decir que la mitad de la población de los países ricos, no ya de los pobres, que en muchos casos no producen más allá de 1 o 2 toneladas de CO2, sino que el 50% en los países más ricos está dentro de las metas que hay que conseguir para el 2030, ¿no? Y entonces, claro, todas las políticas económicas orientadas a combatir el cambio climático tienen que tener en cuenta esta realidad. Porque hasta ahora se ha estado cargando en el mismo sentido las medidas a los pobres, a los intermedios y a los ricos. Y esto no puede seguir. Quiero decir, por ejemplo, los 20 céntimos de mejora en la gasolina, en los combustibles. Se aplica a todo el mundo por igual. Ya tenga unos ingresos de 20 millones al mes, o unos ingresos o sea un pensionista con 1.200 euros. Eso es profundamente injusto. Y los estudiosos de la desigualdad vienen insistiendo en que no podremos conseguir incorporar a la población a las tareas del cambio climático, que son muy duras y que habrá que restringir en muchos sentidos, si no hacemos lo que se llama la justicia climática. La justicia climática en nuestros propios países y también la justicia climática de los países desarrollados en relación a los países del sur, los países más empobrecidos y demás. Si hay, como estos días, hay una profusión de datos que es muy difícil moverse, y nosotros, los que seguimos el tema, también tenemos que sentarnos, comparar y redibujar de nuevo nuestras ideas sobre las cuestiones de cambio climático. Por ejemplo, hay un informe del Proyecto Global del Carbono, que es muy prestigioso, que tiene un grupo de científicos muy importantes detrás, que dice que entre 4 países suman el 62% de toda la contaminación. En concreto, China contamina con el 32% de todas las aportaciones del CO2. Estados Unidos con el 14%. La Unión Europea, de 27 países, que son unos 4.500 millones, con el 8%. Y la India con el 8%. O sea que esos 4 países suman el 62%. O sea que, en gran medida, toda la presión internacional debía volcarse sobre los principales contaminadores. Y tendríamos que hacer, además, no solo en el sentido de que no contaminen, sino en el sentido de que, por ejemplo, una reivindicación de los países empobrecidos es
que aquí históricamente hay una deuda del carbono, que llaman, ¿no? Sabemos que los países que se han desarrollado con la revolución industrial llevan 100 y pico años contaminando. Entonces, todo eso ha sido la base de la acumulación para lo que estamos teniendo ahora. Entonces, es verdad que ahora mismo China, que se ha desarrollado sobre todo a partir de los 80, pues está contaminando el 32%. O sea, solo China y Estados Unidos hacen ya 46%, o sea, casi la mitad, ¿no? Entonces, ahí tiene que haber una exigencia internacional a los gobiernos de estos países y a las grandes industrias, que son las grandes contaminadoras, de que esto tiene que parar y tienen que cumplir con los compromisos que suscribieron en París de reducir entre el 40 y el 50% para el 2030 en relación a lo que se contaminó en 1990 y en el 2070 tiene que llegar a cero emisiones. Esto requiere una exigencia de todos importante, pero a veces decimos, pero los gobiernos no lo van a hacer. Hay cálculos bastante duros sobre la cantidad sobre el desastre económico que va a suponer el cambio climático para los gobiernos, para las compañías de seguros, para las poblaciones. Entonces, quiero decir que aquí no hay una opción entre quiero hacerlo o no quiero hacerlo, sino que la única opción es hacerlo y hacerlo cuanto antes mejor, porque sabemos que de lo contrario, pues los efectos van a ser muy duros, ¿no? Se habla de la cantidad de millones, una cantidad estratosférica de millones que se perderían si avanza el cambio climático como está. Bueno, hay una revista, bueno, ese cuadro es una representación de la contaminación en España. Es un cuadro, lo ha hecho un grupo muy riguroso de trabajo, o sea que llama la atención porque los ricos contaminan muchísimo más que en Europa y que en otros mundos. Bueno, esto es la típica imagen del roto contra los negacionistas del cambio climático. Luego hablaremos un poco de eso también, ¿no? Bueno, hay una revista inglesa, The Lancet, que es muy prestigiosa porque hace grandes trabajos en el campo de la salud, ¿no? Y lleva en los últimos años haciendo informes muy bien documentados sobre los efectos que tiene el cambio climático para nuestra salud. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, dice que el calentamiento está empeorando las dolencias cardiovasculares y respiratorias, aumenta las muertes relacionadas con el calor, los problemas mentales y la inseguridad alimentaria. Y en la medida que el calentamiento siga, yo comentaba con alguien ayer que después de la intervención en Pamplona, Aurora y yo nos fuimos porque el resto de la gente se había marchado ya y nosotros teníamos que volver al hotel y nos fuimos paseando por Pamplona. Y era un calorcito tan grande, el de las 11 de la noche, que decíamos, pero qué bien se está, pero qué locura es esta. O sea, es que desconcertamos a los animales, el calor desconcierta a los animales, a las plantas y a nosotros mismos. Es que no corresponde hacer eso. Y eso, este verano ha habido mucha gente que era más dudosa, que creía menos y se ha dado cuenta que efectivamente esto va en serio y es muy duro. Bueno. Es verdad, el informe dice que, aunque la crisis nos afecta a todos, no golpea a todos con la misma intensidad. Es lo que sucede, por ejemplo, con el caso que he hablado de África, ¿no? Nos va a afectar a todos, pero los países africanos, o muchos de los países africanos, van a sufrir de catástrofes que ni han provocado ni merecen, ¿no? Y entonces, por ese lado. Y por otro lado, también a la población. Por ejemplo, ya sabemos que el calor excesivo a la gente mayor de los 60, 65 años, a la gente con problemas médicos, a muchos sectores les afecta de manera... Por ejemplo, toda la contaminación derivada de los combustibles fósiles produjo en el 2020 1,3 millones de muertes entre las personas, de las cuales 117.000 las produjo en Europa. O sea que eso es. Y después el cambio climático va a afectar a un elemento fundamental, que es la alimentación, ¿no? Estamos viendo que hay cosechas que no llegan, que se angostan, que se pierden procesos de recogida de alimentos, que cada vez es más difícil sacar adelante los procesos de producción de alimentos. Estamos viendo, por ejemplo, que la invasión rusa de Ucrania
pues está produciendo un movimiento de hambre en zonas de África impresionante, cuando no tendría que ser así, porque hay recursos, los expertos nos han dicho una y otra vez que hay recursos suficientes para que todo el mundo pueda vivir, ¿no? Pero en la medida en que el exceso de lluvias o la carencia de lluvias, el exceso de ciclones, tsunamis, etcétera, etcétera, van poniendo más dificultades para la producción de alimentos, pues el mayor incremento de la población pues, se va a ver a través de esos procesos. No sé si habéis visto hoy, bueno, la prensa lo está diciendo por activa y por pasiva, hoy hemos llegado a una cifra simbólica de 8.000 millones de habitantes. Y para el 2070 estaremos casi en 11 millones y pico, ¿no? Entonces, todo eso, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a un proceso en el que la producción de alimentos, la situación de la salud, del agua, etcétera, sea cada vez más fundamental, ¿no? Por ejemplo, África va a triplicar la población de aquí, ahora mismo está en 1.400 millones, y va a triplicar la población de aquí al 2070. Y claro, África, si va a sufrir esas condiciones, va a tener un problema de un gran alcance. Bueno, ¿cómo está Navarra? Navarra cumple con las exigencias y con los datos. En principio, hay que apuntar en positivo que Navarra ha hecho una ley de transición energética de cambio climático que aprobó en el Parlamento en el mes de marzo, y el hecho de tenerla pues ya es un buen punto de partida. Claro, hay un precedente que es muy negativo, y es que las emisiones totales de efecto invernadero en Navarra entre el 90 y el 2018 han aumentado un 14%, mientras en Europa han reducido un 23%. O sea que Navarra, respecto a la actuación europea en general, pues tiene un retroceso importante. Y por otra parte, es el sector del transporte el que más determina este retroceso, porque supone el 50% de la contaminación. La ley recoge que los efectos del cambio climático van a ser muy duros, ¿no? Que va a haber carencia que van a tener efecto en los recursos del agua, en los recursos hídricos, en el suelo, en la biodiversidad, en el bosque. Eso ya lo recoge la ley. O sea que la ley no es nada negacionista, sino que acentúa profundamente los efectos que puede tener el cambio climático. Pero Navarra tiene que actuar. Claro, este no es un problema solo de una comunidad autónoma, ni de un pueblo. Es un problema del conjunto de la Unión Europea, es un problema del conjunto mundial, ¿no? Pero si cada comunidad no hace los deberes que tiene que hacer, pues en vez de sumar, restamos, ¿no? Quitamos en vez de poner, ¿no? Por ejemplo, pues la ley Navarra destaca que se suma a todas las decisiones que se tomaron en Europa respecto al cambio climático. En concreto, hay que reducir un 55% de las emisiones para el 2030, estamos a 8 años, ¿verdad? Y es mucho. Y alcanzar el cero emisiones para el 2050. Esos son los compromisos de Europa y en parte los compromisos de París, aunque los compromisos de París eran un poco más reducidos. Hay un aspecto importante. Cuando proponemos medidas alternativas, pues no vale cualquier cosa. Tenemos que medir si lo que estamos generando como energías alternativas está ayudando o entorpeciendo, ¿no? Entonces sabéis que hay, no solo en Navarra, en La Rioja, en muchos otros sitios, hay movilizaciones contra los grandes molinos. O sea, una cosa es, empieza el cambio climático y los molinos que se empiezan a colocar y que todo el mundo está de acuerdo porque son la fuente para evitar que quememos carbono, que quememos petróleo o gas, se van convirtiendo en grandes negocios. Y entonces, en vez de molinos, que dicen las manifestaciones, son gigantes. Entonces ya unos monstruos increíbles que no tienen en cuenta el efecto en las tierras de cultivo, que no tienen en cuenta el efecto en la población de árboles, de animales, etcétera, etcétera. Entonces, ahí la decisión de la ley Navarra se queda corta, porque dice que sí, que en un momento determinado va a tratar de decir en qué zona se puede y en qué zona no se puede. Pero la cosa es más grave. O sea, hay que ver
no solo en qué zona se puede ir, ¿no?, sino con qué instrumentos. Es decir, no se puede poner, desde luego, hay el otro día yo leí una queja de algunos bodegueros en La Rioja respecto a los molinos que están poniendo, que están estropeando el ambiente, que están afectando a la producción, etcétera, etcétera. Entonces, no vale cualquier cosa. Hay que tratar, hay muchos recursos para hacer energías alternativas, pero hay que hacerlas con... Y otro aspecto importante, y con eso acabo con la ley, pues es el tema de la fiscalidad verde. Tiene que ver esto directamente con el cuadro aquel en que sentaba la gran diferencia que hay de contaminación entre los sectores ricos e intermedios y los más pobres, ¿no? Tiene que haber una ley que afecte a la gente que cumple, a la que no cumple. Tiene que haber unos mecanismos que permitan que nos sumemos, y no nos vamos a sumar voluntariamente, y luego explicaré por qué, si no hay una serie de presiones que no solo se van a hacer en España, que van a venir ni en Navarra, se van a hacer en España, se van a hacer en Europa y demás, y van a venir determinadas por la necesidad de presionar para que haya, para que las medidas se tomen en consideración y se lleven a cabo. Bueno, y por último, está la cuestión de, en realidad, la población, ¿qué piensa del cambio climático? Ya digo que nosotros detectamos, sobre todo a partir de este verano tan horrible, en que yo diría a nivel personal que estaba de vacaciones en La Coruña con 22 grados, mientras en La Rioja hacían 42, ¿no? Y yo penaba por mis amigos de La Rioja, pero claro, yo estaba disfrutando muchísimo, ¿no? Entonces, claro, 42 grados en La Rioja, que es un clima de tipo suave. Nunca hemos tenido esos... Entonces, esto fomenta también que haya incendios, que afecte a las, como decíamos antes, a los alimentos, a la producción de alimentos. Hay alimentos que vienen mucho antes. El otro día no sé quién contaba que algunas plantas del monte han hecho 2 floraciones. Están desconcertadas, no saben qué toca, si ahora toca marzo o toca diciembre, y eso afecta definitivamente al fruto y a los resultados, ¿no? Bueno, entonces, se han hecho encuestas, y además encuestas bastante serias. La mayor parte de los españoles creen que el cambio climático es un problema muy grave. De hecho, los sectores negacionistas no tienen mucho peso. Es el 27% de la población, que no es poco, pero la gran mayoría de la población española cree que el problema del cambio climático es muy importante y hay que tomar medidas. Incluso cuando se les pregunta de forma abstracta qué crees que hay que hacer, si habría que poner algunos impuestos, si habría que tomar algunas medidas individuales que fueran más fuertes, pues la gente en principio dice que sí, ¿no? Pero cuando se tocan cuestiones concretas e individuales, la actitud cambia y a veces mucho, ¿no? Por ejemplo, se dice, claro, todos sabemos que el cambio climático viene determinado por la quema de combustibles fósiles. Por tanto, la medida sencilla, o sea, carbón, petróleo y gas, la medida sencilla es eliminar el uso del carbón, del petróleo y del gas, ¿no? Cuando se dice habría que gravar más los combustibles fósiles, hay una oposición tremenda, ¿no? El 64% rechaza un impuesto a la gasolina, ¿no? Y solo un 16% lo apoya. Habría que acabar con los vehículos diésel, porque el diésel es mucho más contaminador que la gasolina. Y habría que empezar por algún sitio, el 55% lo rechaza. Habría que subir el impuesto a la matriculación de los coches más contaminantes. Es que tenemos el modelo de Estados Unidos, ¿no? Los coches, por eso Estados Unidos contamina más que nadie en relación a su población. Bueno, pues hay un rechazo. Y eso que sabemos que las emisiones del transporte por carretera suponen el 27% de todas las emisiones. O sea que si afrontáramos a fondo el asunto del transporte, pues avanzaríamos en la buena dirección. Entonces, claro, ¿esto qué quiere decir? Nos deja perplejos, entonces no hay nada que hacer, ¿no? Si la gente dice que por un lado está de acuerdo, pero por otro lado, a la verdad, cuando le toca rascar el bolsillo, la actitud de vida o
o si no puede tener 4 coches en casa en vez de 2, no sé qué, pues lo que es evidente es que sin movimientos sociales que se dediquen con intensidad a trabajar las razones del cambio climático y las medidas que hay que tomar, no se podrá avanzar mucho. Y entonces, esos movimientos sociales tienen que tener en cuenta este tipo de actitudes de la gente. ¿Por qué no quieren que hay medidas y soluciones muy relativamente fáciles? Quiero decir, por ejemplo, el transporte público es vital, porque el transporte público permite reducir el uso del coche privado. Y hay que reconocer que nosotros somos, fervorosos utilizadores del utilitario, ¿no? Yo soy de Arnedo y siempre comentamos que la gente, Arnedo prácticamente no tiene espacio para ir con el coche, ¿no? Y hay gente que coge el coche para ir a por el pan. Bueno, y podemos dar una vuelta, que todos los sitios cuenten nada, ¿no? Entonces, es evidente que la presión de los acontecimientos nos va a llevar a tomar medidas. Y es evidente también que tenemos que convencer a la población y ver qué medidas se toman. Quiero decir, no se puede imponer, sino que habrá que consensuar, habrá que empezar a probar, habrá que ver, bueno, pues podíamos hacer esto, podíamos hacer lo otro, pero lo que está claro es que no podemos permanecer pasivos ni inactivos, que tenemos que hacer y tenemos que hacer pronto y ya todos los pasos que podamos para avanzar en este sentido. Pues, por mi lado, ahora le dejo a Aurora ya. África entera para ti. Muchas gracias, Samuel, porque yo estaba pensando, digo, se estará preguntando a la gente, ¿y si África solo contribuye entre un 3 y un 4% al cambio climático? ¿Aquí de qué vamos a hablar entonces? Y bueno, pues lo que vamos a hablar precisamente es sobre todo de las consecuencias que no son únicas en el continente africano, que están sucediendo allí con mayor intensidad, pero que puede y que ya se empieza a saber y a estudiar que van a suceder también en otros lugares del mundo. Todo esto está basado además en estudios muy profundos. Hablaba Samuel de todos los que están saliendo a la luz estos días a raíz de la celebración de la COP, la Conferencia de las Partes, donde se reúnen todos los países a hablar cada año de qué hacemos con el cambio climático. Pues las propuestas se basan en los informes del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, que es un conjunto de científicos que trabajan para Naciones Unidas y que cada 3 o 4 años emiten un informe que divide en 3 partes, en el que hablan de la situación pura del clima, un informe que si no eres experto es muy difícil de leer y entender, pero luego hablan en otro informe de las consecuencias que está teniendo la población. De ahí salen muchos de los temas de los que vamos a hablar ahora. Y luego hacen otro informe con recomendaciones y en teoría es el que deben seguir los gobiernos. Lo que está sucediendo es que, por eso mucha gente prefiere no hablar de cambio climático, sino de crisis climática y de justicia climática, porque, como decía Samuel, los impactos son muy diferentes y las personas y los países han contribuido de forma muy diferente a la situación que se está viviendo a día de hoy. Quería empezar también recordando que esto no es la movilización y las exigencias de justicia climática, no son algo nuevo, no vienen de ahora, no vienen de los últimos 10 años. En realidad llevamos más de un siglo, la población en diversos momentos y lugares ya exigiendo y pidiendo cambios. La primera conferencia mundial del clima fue en el año 1979, pero ya desde el año 72 se empezó a acuñar el término de desarrollo sostenible, que es aquel que debe permitir el desarrollo de los pueblos y las personas teniendo en cuenta la capacidad
de la tierra para seguir regenerándose. Se hablaba de que había que poner límites a la manera de crecimiento que tenemos. Y seguro que os sonará a todos, desde el año 92, en la cumbre del Río, la gran cumbre de la Tierra en la que se propusieron, de ahí surgieron como las líneas en las que desde entonces se ha estado trabajando. O sea que son muchos años en los que ya se ha sabido lo que estaba pasando, pero no hemos terminado de tomar decisiones. Lo más cercano a tomar decisiones realmente fue en el año 2015, en la cumbre de París, donde los gobiernos acuerdan que no se va, o que se van a tomar las medidas necesarias para no aumentar en más de 1,5 grados, a lo sumo 2 grados, el calentamiento global. La realidad es que esto fue hace 7 años y cada año se publica lo que llaman un informe de la brecha de emisiones, que es la brecha que se va agrandando entre lo que dijimos que íbamos a hacer y lo que realmente se está haciendo. Y la realidad es que en este informe siempre demuestran que seguimos aumentando las emisiones a pesar de las propuestas. Ahora, ¿qué consecuencias está teniendo esto? Bueno, claro, consecuencias en el continente africano, que esto ya os lo sabéis seguro porque lleváis 17 años de charlas de África imprescindible por aquí. En África hay una diversidad enorme y no podemos hablar lo mismo de la zona del África del Norte que de África subsahariana. No sucede lo mismo en la isla de Madagascar que en zonas, en países del interior que no tienen ni siquiera salida al mar. Pero bueno, vamos a, por hacer una visión un poco conjunta, sí que hay como algunos impactos que están teniendo lugar en todos lados y sobre todo hay unas causas que explican el porqué. Vamos a intentar ver primero estas causas o esta realidad que se da en el continente africano y que hace que el cambio climático esté siendo tan fuerte. En primer lugar, y esto es un tema del que, por ejemplo, ayer hablamos mucho, hay una enorme dependencia del sector primario. Hay una buena parte de la población que depende de la tierra y de la agricultura, de sus propios cultivos, para sobrevivir. Esta agricultura está muy poco mecanizada y entonces depende mucho de las lluvias. El régimen de lluvias, cualquier variación que haya en él, provoca cambios en los resultados que obtienes, en las cosechas que obtienes en las propias tierras que se cultivan. Entonces, el aumento gradual que ya se está produciendo de las temperaturas, en Túnez ha llegado a haber el año pasado temperaturas de 48 grados, que también ha sucedido en España. Pero esto, en una agricultura muy dependiente del clima, provoca, en muchas ocasiones termina provocando que las poblaciones no tengan acceso a los alimentos que habitualmente tenían. Todo esto se está dando en un contexto de gran aumento de la población, que ya ha comentado Samuel, y también de una urbanización acelerada. Hay expertos africanos que dicen que la urbanización podría ser buena, podría ser el primer paso como para crear una masa crítica en las ciudades para la industrialización. Pero mientras no sucede eso, lo que está sucediendo es que la población migra de las zonas rurales a las ciudades, creando grandes conurbaciones. Hay zonas que tienen más de 1 millón de habitantes viviendo en casas infraviviendas construidas casi de la noche a la mañana y sin ningún servicio municipal, de estructuración del territorio, sin servicios públicos, sin servicios de saneamiento. Esto supone que ante unas lluvias torrenciales, por ejemplo, se inundan sistemáticamente y de forma repetida. Se inundan las afueras de las ciudades
en lugares tan diferentes como Kenia, como Nigeria o como Níger. En zonas que habitualmente pensamos que a lo mejor eran de clima muy caluroso, pero el principal impacto que está teniendo el cambio climático es que los efectos, lo que los investigadores llaman los fenómenos meteorológicos extremos se producen cada vez con más frecuencia. Entonces es más difícil sobreponerse a estas realidades. Está produciéndose también una situación en la que se reducen las fuentes y las corrientes disponibles de agua. Al aumentar el calor, aumenta la evaporación y queda menos agua disponible. Y sabéis que el agua es como uno de los recursos que está provocando más enfrentamientos y conflictos. Ahí está, por ejemplo, la gran presa del Nilo, donde diversos países están está siendo una competición, digamos, diplomática, pero por ver quién controla el agua del Nilo, que al final es la agricultura y el progreso de los países. Luego, en el continente africano hay una realidad que es que en muchos lugares faltan datos, conocimiento científico sobre lo que realmente se está estudiando. Hay un mapa precisamente del informe del IPCC del año 2014 en el que muchos huequitos, sobre todo en África Central, aparecen en blanco. No hay información porque al final lo que mide el cambio climático es cómo ha evolucionado el clima año a año en los últimos 100 años. Y de ahí se analiza cuál es la parte que puede ser debida a las emisiones provocadas por el ser humano. Si no tenemos esos datos, no se sabe bien qué está sucediendo y cómo reaccionar ante ello. Y en otros lugares lo que no se tiene es sistemas de alerta temprana. Por ejemplo, en el año 2020, en Mozambique, no sé si os sonará, el ciclón Idai arrasó prácticamente toda la ciudad de Beira. Tanto que, Naciones Unidas la llegó a declarar como la primera ciudad arrasada por el cambio climático. Desde luego la destrucción puede ser la misma, pero si hubieran existido sistemas de alerta y recursos suficientes para permitir que la población, como sucede en otras latitudes, que la población se desplace, se encuentre en lugares seguros, si las construcciones fueran resilientes a estas situaciones, se podrían haber salvado muchas vidas en ese caso. Y luego, desde luego, existen cuestiones y realidades de desigualdad profunda, como hablábamos al principio, en las que las poblaciones africanas no tienen la capacidad ni los recursos, la población y los estados, para irse adaptando a los cambios que provoca el cambio climático. Luego vamos a ver algunas de las posibilidades, cuáles serían estas formas de adaptarse. Y no es fácil, y sobre todo no es barato, es costoso. Sin embargo, luego vamos a hablar también de respuestas y de propuestas que se hacen desde el propio continente africano, que creo que también es importante siempre, ¿no? Y que es una de las ideas que desde el Consorcio de África Imprescindible también siempre se ha intentado trabajar. Y mi idea también es esta, no presentar a las poblaciones africanas como víctimas de todo, sino como agentes que tienen respuestas y que tienen propuestas a lo que sucede. En este mapa, que es de uno de los informes que mencionaba antes Samuel, del Carbon Brick, señala simplemente los eventos extremos meteorológicamente hablando que han tenido lugar solo en el año 2022 en el continente africano. Hay sequías
hay incendios, no sé si lo veis bien, pero en Níger, en Etiopía ha habido sequías. En todos estos puntitos azules se han producido inundaciones que hablamos de decenas de personas fallecidas y de personas desplazadas. Se han producido también grandes tormentas, toda esta zona de aquí, de Mozambique, donde os decía, al norte, y en Madagascar. Madagascar es un país especialmente afectado por el cambio climático. Ahora vamos a ver. ¿Cuáles son exactamente? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues los impactos serían muchos, pero por hablar solamente de unos cuantos, yo quería fijar la atención en, por un lado, el aumento del nivel del mar. El aumento del nivel del mar se da de dos maneras. En ocasiones es simplemente debido al deshielo, debido al aumento del calor, se va produciendo el deshielo y el mar está aumentando hacia el interior. Se van reduciendo kilómetros de costa. Esto sucede en algunas zonas, especialmente en el África Occidental, donde viven comunidades de pescadores que tienen sus casas muy cerca del mar y que viven y se alimentan, y es su forma de vida, de la pesca. A la vez se está produciendo otro fenómeno, que es que debido a que los océanos atrapan buena parte de este calor que va recibiendo la Tierra. En principio esto no lo vemos, pero tiene consecuencias por debajo de los mares, y esto provoca en algunas ocasiones que se muevan los bancos de pesca, con lo cual cada vez tienen que ir más lejos para conseguir encontrar su alimento, y en otras ocasiones que desaparezcan o que cambie la acidez de los océanos, con lo cual unas especies ya no pueden habitar donde sí lo hacían. Y esto está teniendo un impacto muy grande en la costa occidental africana y también en la isla de Madagascar, como decíamos. De hecho, no es solo en África. Yo hablo de África porque es lo que más conozco, pero habréis oído hablar de pequeñas islas del Pacífico. En algunas se están teniendo que mover a las poblaciones que habitaban allí porque se va reduciendo cada vez más y el peligro de inundación es muy grande. Esta imagen es del año 2020, es una de las inundaciones en Níger, que, como decíamos, es un lugar en el que yo creo que a priori no pensaríamos que está habiendo inundaciones. Pensaríamos que está así sin conocer mucho, pero nos resuena a sequías, a zonas con poco agua y mucho calor. Pero claro, lo que se sucede es que se dan las dos cosas a la vez. Aumentan los cambios climáticos, los eventos extremos, y se da con tanto sequías profundas muy fuertes como luego lluvias torrenciales muy fuertes. Además, una realidad tiene impacto sobre la otra. Si la tierra está muy seca, cuando llueve de manera torrencial no retiene nada del agua. Entonces, la situación es en pocas horas, en cuestión de horas, imágenes como esta. Si a eso le añadimos lo que estáis viendo, pues cómo son las casas, la situación es que personas pierden directamente todo lo que tenían. Y al contrario, también sucede en otras zonas. Esto es una imagen del lago Chad, en el que se observa, y esto es una medición, estas son fotos que se han hecho a través de satélite, en la cual ha ido reduciendo enormemente el espacio que ocupaba el lago, se ha reducido hasta mucho menos de la mitad. Esto tiene relación y desde luego se puede decir que es una de las consecuencias del cambio climático, aunque también es cierto que no solo, y casi todo de lo que hablamos no se produce solo por el cambio climático, se produce por una confluencia de factores, es importante.
En este lago, por ejemplo, ha habido dificultades en la gestión de las aguas del lago, precisamente porque, si veis, se encuentra en la confluencia entre las fronteras de 4 países. Esto dificulta gestionar el lago, depende mucho del agua que les llega de los ríos que terminan confluyendo en él. Si estas corrientes de agua no están bien gestionadas, al final también va perdiendo cantidad el lago. Y a su vez esto influye en todas las poblaciones que vivían alrededor. Cuentan que hace años esta zona era un lugar de confluencia de mercaderes que en torno al lago iban organizando, iban comerciando, se traspasaban mercancías de un lado al otro de la frontera, y sin embargo cada vez menos, y en los últimos años aún menos, debido a que desde hace 10 años en torno al lago Chad, y toda el Sahel occidental, se están produciendo fenómenos de violencia armada, de insurgencia yihadista, de enfrentamientos entre poblaciones, y está la situación muy deteriorada, pero se ha convertido en una zona en la que apenas ya hay vida alrededor. Los impactos, ya os digo que son múltiples, pero además son unos provocan, unos dificultan a otros, porque a la vez que, por ejemplo, se está produciendo lo que decíamos de la disminución del lago Chad, se está observando también un aumento de la zona del desierto del Sáhara. Va creciendo cada año, va ganando tierras a las zonas fértiles. Se van degradando las tierras que rodean el desierto, con lo cual cada vez es más difícil trabajar, vivir, plantar y tener allí y hacer una vida allí. En otros lugares se está produciendo también el deshielo de los montes, de algunas de las zonas más altas de África, donde había también glaciares. En el monte Kilimanjaro se calcula que es posible que para 2040 apenas quede ya nieve en el Kilimanjaro, porque se ha ido reduciendo mucho. Entonces, todo esto tiene impactos en las poblaciones, y todo esto se da en un entorno en el que yo creo que es importante poner atención en que no solo hablamos de cambio climático, hablamos de un ambiente de degradación medioambiental en el que son importantes poner foco también en las políticas que desde los propios países africanos en algunas ocasiones, pero también desde Europa y desde otros lugares como Estados Unidos o occidentales, se producen en torno cuando hablamos del continente africano. Os he puesto aquí algunas imágenes que yo creo que sirven para dar como un pantallazo de cuáles son estas políticas que también tienen influencia, ¿no? O sea, no podemos hablar de lo que o sí, debemos hablar de los impactos del cambio climático, pero no olvidar algunas políticas que directamente son o tienen efectos, impactos también en las poblaciones. Por ejemplo, la propia Unión Europea tiene acuerdos de pesca con muchos países de África Occidental que están siendo muy perjudiciales, según cuentan los propios pescadores, para su trabajo diario. Entonces se junta todo. Por un lado, los grandes barcos de la Unión Europea copan una buena parte de los bancos de peces que había disponibles. Por otro lado, el cambio climático reduce el espacio que tienes para vivir en la costa, que es lo que necesitas para pescar. Y por otro lado, los bancos de peces se mueven 10 kilómetros más allá que a ti, en tu pequeña barca, que
supone más dinero, más tiempo de trabajo, al final se van empeorando las condiciones de vida. Luego ha sucedido durante mucho tiempo, y sigue sucediendo también, que tratamos al continente africano como un lugar al que mandar todos los desechos que nos sobran en Europa, provocados por nuestro nivel de consumo desaforado, ¿no? Y ha sucedido con los móviles, con toda lo que llaman basura tecnológica, pero sucede también, por ejemplo, con la ropa. También se mandan enormes cantidades de textil que ya no se utiliza aquí, en teoría para usarlo de segunda mano, pero la realidad es que se envía tanto y en algunas ocasiones es de tan mala calidad que ni siquiera sirve, por no hablar de los impactos que esto tiene a su vez en el mercado local, ¿no? Donde hay sastres, donde hay telas tradicionales, y provocas ahí como unos cambios a los que es difícil hacer frente. Y luego ha habido también en los últimos 20 años, pero sobre todo desde los años 2000 hasta los años 2010, 2012, luego parece que se ha parado un poco, ha habido grandes procesos de acaparamiento de tierras, se compraban por parte de empresas extranjeras en tierras para cultivar productos para la venta luego en Europa. Aquí esto, claro, los compraban porque las vendían, ¿no? Había acuerdos con gobiernos locales, con gobiernos nacionales que ponían a disposición de las empresas estas tierras. Desde luego, no siempre con el apoyo ni con el apoyo ni con el consentimiento de las poblaciones locales, y en algunas ocasiones con mucho oscurantismo. En otras sí ha habido más... cuando me refiero a oscurantismo es que no se sabe exactamente cuándo dura la concesión, cuándo ha pagado la empresa adjudicataria, qué tipo de contratos se han hecho, qué competencia ha habido, si se han podido presentar 5, 10, 15 empresas o si se ha dado a dedo a una. Si se ha contado eso con la aprobación por parte de las poblaciones locales que viven ahí, si se ha tenido en cuenta lo que en teoría se debe hacer siempre, que es un estudio de impacto medioambiental para ver si estás afectando a una zona en la que pasan o viven muchos animales o hay una gran diversidad, y saber también qué uso se le va a dar a la tierra, porque esto también es importante. Pero lo cierto es que se han vendido durante esos años se han dado muchas concesiones sin que haya estado muy claro cuál es el beneficio que han obtenido a cambio las poblaciones de estos lugares en los que eran afectados. Todo esto sumado, pues es lo que provoca grandes impactos en las poblaciones, y que de nuevo, tal y como hablábamos antes, no sufren todas igual, y tiene efectos específicos en algunos grupos de poblaciones, entre los que es fácil distinguir cuáles, pero bueno, por señalarlo solamente, es muy importante para las mujeres que viven en las zonas rurales, que suelen ser, aunque son siempre, las encargadas de proveer de comida, de agua y de salud, incluso en muchas ocasiones, a sus familias. Entonces, que aumente la temperatura, con lo cual te cambie un poco las cosechas y lo que producías, o que haya lluvias torrenciales y te quedes de repente ese año sin cosecha, o que el agua que antes tenías que ir a buscar se aleje medio kilómetro. Puede no parecer mucho, pero claro, andando a por agua es un cambio fundamental.
O desde luego que en las zonas que antes tú utilizabas para plantar o para cultivar, porque eran tierras comunales, ahora se hayan cedido al uso de una gran empresa que solo puede plantar ella y trabajar sobre ella, esto cambia radicalmente y dificulta mucho la vida de las mujeres rurales. Las mismas situaciones con las poblaciones indígenas que dependen y viven en armonía directa, ¿no?, en constante vida con la naturaleza. También las poblaciones que han ido a vivir a las zonas, a las afueras de las ciudades, como decíamos antes, las que se han ido a instalar en zonas en las que no tienen ningún servicio, y cualquier cambio, cualquier lluvias, a cualquiera un ciclón nos afectaría mucho, ¿no? Pero más y especialmente si tienes una casa construida en 2 noches con apenas estructura. Y afecta también mucho y especialmente a la infancia, que al final son los que en temas de salud directamente pueden sufrir más, no disponer de agua potable de manera fácil, o los golpes de calor a la infancia o a personas de edad avanzada. Ahora, en esta situación se dan 2 realidades que habitualmente se relacionan con el cambio climático y que están relacionadas, pero que yo creo que es interesante ver de manera, analizar un poco. De hecho yo cuando empecé a trabajar el origen inicial de este libro yo estaba haciendo un análisis sobre migraciones africanas, que por cierto, generalmente el 80% de las migraciones dentro del continente se realizan dentro de los propios países o a países limítrofes, o a máximo a lo que llaman los polos de atracción. Durante muchos años ha sido Sudáfrica, los vecinos iban hacia Sudáfrica, fue Costa de Marfil también en sus mejores años, y fue a raíz de trabajar sobre las migraciones que vi que se empezaba a hablar mucho de migraciones climáticas, y de ahí un poco vino la propuesta del libro. Lo que me sorprendió es ver que por un lado efectivamente se están produciendo movimientos de población debido a que la gente no puede vivir donde habitualmente vivía, pero también a que los expertos, investigadores desde la academia sí que están poniendo el énfasis en que no señalemos solo al cambio climático como lo definitorio de las migraciones. Hay que pensar que al final las migraciones son el resultado de una decisión que se ve afectada por múltiples factores, y es importante quizá no poner el foco solo en el cambio climático. Sí que es verdad que suele ser agravante de la situación y en ocasiones el último laborazo como para tomar la decisión. Pero también hay quienes han estudiado la situación de lo que llaman poblaciones atrapadas. Imaginaos una familia que tiene 5 vacas y un pequeño terreno en el que cultiva, y que un año, debido a la sequía, ese terreno que cultiva da una menor producción. Pues decide a lo mejor vender una de sus vacas como para pasar el año. Al año siguiente vuelve a llegar otro momento, otro año de sequía. Vende otra de las vacas. Y al tercer año sucede lo mismo y tiene que deshacerse de otra. Al final es una población que ya no puede ni siquiera tomar la decisión de emigrar, porque al final necesitas una pequeña inversión para decidir a dónde te vas, cómo hacemos este camino migratorio, si se va un miembro de la familia, si se van 2, si se van los más jóvenes, si se va el padre y luego ya vendrá la familia. Entonces, a veces sucede que hay poblaciones que se quedan
su nivel de vida se ha deteriorado tanto que ni siquiera pueden llegar a migrar. Sí que es verdad que es fácil, o digamos más evidente, establecer la causalidad de la migración cuando hablamos de, yo que sé, de una ciudad destruida por un ciclón. Las personas que se han ido a vivir a otro lugar, está claro que ha sido por este impacto del cambio climático. Pero incluso en esos casos, las personas en general, la mayoría quieren vivir donde viven. Suelen ser migraciones temporales. Se van 1 año, 2 años con el objetivo de volver siempre a su hogar. Y la dificultad o la realidad es que hablamos de migrantes climáticos y ahora vamos a ver algunas cifras, pero la dificultad es que no existe ningún tipo de protección para estas personas que han tenido que abandonar sus hogares por cualquier impacto climático. Si hablamos de cifras, hay un número enorme de proyecciones, de investigaciones, hay organizaciones que hablan de datos muy diversos y hay que diferenciar siempre, o cuando escuchéis, a veces se habla de migraciones pensando en migraciones internacionales, personas que cruzan una frontera, pero luego hay muchas migraciones internas a las que en ocasiones no tenemos ni datos, porque si tú te vas a vivir a Cuenca, puede que no quede registrado eso como una migración, si te mueves dentro de tu propio país, ¿no? Aquí es importante, por tomar alguna referencia, hay un estudio que me parece que está bastante documentado del Banco Mundial que habla de que en el año 2050 podríamos llegar a tener hasta 70 millones de personas migrantes en todo el mundo, no solo en el continente africano. Y veréis otros que hablan de cantidades mucho mayores, muchísimo mayores. Pero a mí me parecía que está como bien documentado. Hay algo importante, y es que en el continente africano se ha llegado a estimar, en el año 2018, 18 millones de personas desplazadas por efectos del medio ambiente, por eventos climáticos. Y habla a la vez de 18 millones de personas por enfrentamientos, por conflictos, lo cual nos daría la idea de que ya se están moviendo tantas personas por el cambio climático como por conflictos, con lo cual es una situación complicada. Y las causas pues son desde sequías, inundaciones principalmente, como hemos hablado, luego también por ciclones, pero también por incendios, también por temperaturas extremas, por movimientos de tierra y por otras realidades. Aquí no sé si generalmente cuando vemos en la prensa se habla mucho de desplazados climáticos, pero no existe como tal el término de refugiados climáticos, porque no existe una convención ni una figura que haga referencia a esta figura y que sobre todo que les dé protección. En realidad es como os decía, desplazados climáticos no tienen ningún tipo de protección internacional. Bueno, veo que es un poco tarde. Voy a hacer un pequeño inciso sobre conflicto, pero quiero sobre todo que veamos soluciones africanas y propuestas que llegan desde el continente. Simplemente señalar lo mismo. Cuando hablamos de cambio climático y conflicto, existe una influencia. Es importante y está teniendo impacto y se le considera como uno de los detonantes, pero no sería lo más riguroso hablar solo de conflictos provocados por el cambio climático. Al final es importante señalar que los conflictos tienen motivaciones políticas, históricas, de enfrentamientos
entre poblaciones, entre vecinos, y que hay que abordar todas esas causas para, si queremos de verdad, ayudar a solucionarlos. Pero bueno, lo que hablábamos antes, que me parece interesante que hablemos de las propuestas que se están llevando a cabo desde el propio continente africano, además, en concreto en este año en el que por segunda vez en la historia está teniendo lugar una COP dentro del continente. Hay como 3 puntos clave que se están pidiendo a nivel político. Uno es que se ponga en marcha el mecanismo de compensación de daños y pérdidas. El Banco Africano calcula que el continente pierde entre un 5 y un 15% del PIB cada año, por no hablar de las pérdidas en vidas directas causadas por todo lo que hemos hablado en este tiempo. Y ahí lo que piden es que haya un mecanismo que directamente compense económicamente los impactos que están sufriendo, porque no solo no han sido causantes de ello, sino que durante el último siglo y medio no se han beneficiado de lo que en Europa y en otros lugares del norte global sí, que ha sido disponer de energía barata a través de los combustibles fósiles. Piden también que se ponga un foco en la adaptación, lo que hablábamos antes. Cuando hablamos de cambio climático, los países del norte lo que piden es que se reduzcan las emisiones. Nos lo pedimos entre todos, nadie lo ponemos en marcha. Pero lo que piden desde África es que se ponga el foco y se financie en los procesos de adaptación. Es decir, que la población tenga estos agriculturas resilientes, que puedan poner en marcha sistemas de alerta temprana para que haya avisos cuando se van a producir cualquiera de estos impactos, que haya otras políticas que vayan pensadas más en la población que no solo en la reducción de emisiones. Y luego piden una cosa muy sencilla, que es que se cumplan los acuerdos de las ayudas que se van a destinar, que siempre se habla del Fondo Verde contra el Cambio Climático. En el acuerdo de Copenhague se estableció que se iban a dar 100.000 millones de dólares al año para la población, pero lo máximo que se ha llegado ha sido hasta los 80.000 y el 47% en créditos. Créditos blandos, pero créditos. Esto es muy importante, porque al final se continúa aumentando la deuda que tienen los países del sur global frente al norte. Y luego también es interesante, y yo os animo a leer sobre estas iniciativas, pues propuestas que se hacen desde la propia población africana. Hay jóvenes que están lanzando iniciativas, por ejemplo, para poner paneles solares en las escuelas, en las cocinas, en cada una de las cocinas de las familias, para iniciar movimientos de regeneración, de plantar árboles, de poner en marcha huertos urbanos, huertos en zonas rurales, que permitan que la propia población tenga más facilidades para garantizar su soberanía alimentaria. Hay movimientos de gestión de residuos y de puesta en marcha de economía circular, que en realidad es algo que ya hace mucho la población, la reutilización en el continente africano. Y luego hay algunos países que sí que han puesto en marcha o que sí que han apostado bastante por las renovables. Pero claro, ¿cuáles son estos países? Los que no cuentan con inmensas cantidades de combustibles fósiles en sus áreas. Y en los últimos años son muchos países africanos los que han descubierto, por ejemplo, Mozambique, el segundo mayor depósito de gas natural del mundo. En Senegal y Mali también se han encontrado reservas, en la costa de Sudáfrica también, Angola, Guinea Ecuatorial, grandes exportadores, Nigeria, grandes exportadores de crudo. Para estos países es muy complicado pedirles que dejen de reducir emisiones cuando se encuentran en una situación en la que hay 600 millones de personas en el continente africano
que no tienen acceso a energía, a luz eléctrica de forma continuada y confiable. Y por último, bueno, una iniciativa que yo creo que es como el gran sueño de muchos países africanos, pero que necesita también mucha financiación y necesitaría una decisión política más directa. Es la idea de crear una gran muralla verde africana, lo llaman, sería una zona en la que no solo se planten árboles, una zona recorriendo todo el sur la franja sur del desierto del Sáhara, en la que no solo se planten árboles, sino que se tenga en cuenta agricultura regenerativa, que se planten cultivos que sean acordes al territorio, al clima, que se reutilicen y se reproduzcan saberes que toda la vida han estado cultivando las mujeres o los hombres en esa zona, que se saquen esas formas de cultivar y se vuelvan a aprovechar, en la que haya implicación de la población civil, de la población, de los movimientos locales para regenerar toda esa muralla. Ese es el objetivo, pero la realidad es que a día de hoy todavía queda mucho por hacer. Sí que ha avanzado bastante Senegal, que puso como al frente, tenía aquí el nombre, bueno, puso al frente, creó una agencia de reforestación y puso al frente de ella a una persona senegalesa que venía de movimientos de verdes, y sí que ha dado un gran impulso, pero en otros países está siendo complicado, sobre todo porque atraviesa 11 países del Sahel, entre ellos, y os sonará que está viviendo una situación muy convulsa, Mali, Burkina Faso, norte de Nigeria, sur de Níger. En estos lugares está siendo muy complicado avanzar. Sin embargo, bueno, ahí están trabajando, y desde la COP27 están como lanzando propuestas. Han lanzado un fondo climático, una petición de ayuda para un fondo climático de adaptación africana, y veremos si se cumplen algunas promesas y propuestas, y con eso se puede ir trabajando. Nada más, muchas gracias, y ahora, si queréis, dejamos un ratito para que cualquier cuestión o inquietud o duda o propuesta, pues charlemos entre todos. Bueno, eso es como solemos hacer. Pues si ahora alguien tiene alguna pregunta, que levante por favor la mano y vamos haciendo las cosas. A las 9 más o menos tenemos que acabar, entonces sí que pediría que por favor, si alguien quiere hacer un poco de intervención y ofrecer su punto de vista, pues que seáis lo más breves posibles. ¿Se anima? Pues hemos dejado muy impactados, ¿no? O muy dormidos. Empezamos. Bueno, hago pues una pregunta. Perdón. Sí, a mí me queda la duda de si las medidas que hay que tomar son la mitigación o la adaptación. Por un lado, creo que se ha tirado la toalla de realmente tratar de mitigar las diferentes gases y todas estas cosas del cambio climático, y me da la impresión de que estaríamos más por la línea de adaptarnos a lo que nos viene. No sé cuál es vuestra opinión de las líneas que realmente se están tomando, las que se deriven, sino las que se toman en Navarra o en la comunidad europea. Vale, un apunte. Yo creo que la Unión Europea ha estado yendo en la buena dirección. Al menos esos han sido los objetivos. Sí que eran reales y sí que eran de mitigación y de reducción de emisiones de CO2. Lo que pasa que creo que por un lado se han tomado algunas decisiones que
que ayudaban a reducir las emisiones, pero tenían otros impactos. Ayer hablábamos, por ejemplo, del uso de agrocombustibles o biocombustibles. En un momento dado, la Unión Europea, de hecho, hizo una propuesta para que hasta el 10% del transporte por carretera dependiera de agrocombustibles. Esto es utilizar combustible proveniente de palma aceitera, de soja, de caña de azúcar, y esto no emite CO2. ¿Qué pasó? Que con el tiempo se dieron cuenta y nos dimos cuenta de que se estaba deforestando muchas zonas en países del sur para plantar esta palma aceitera, esta caña de azúcar y esta soja, con lo cual no estábamos ganando nada. Nosotros, Unión Europea, emitíamos menos, pero en realidad en conjunto global se estaba perdiendo y encima se estaba perdiendo bosque primario. Eso por un lado, y por otro lado otro apunte. La Unión Europea, en cuanto ha sucedido, ha dado comienzo la guerra, la invasión de Ucrania por Rusia, y ha visto que subían los precios de los combustibles y ha visto su seguridad energética en riesgo y se ha visto la dependencia que teníamos de Rusia, ha cambiado rápidamente la visión y Alemania ha vuelto a quemar carbón. Todos hemos empezado a traer más de Estados Unidos. Entonces, claro, no se mantiene, en cuanto algo mueve un poco el escenario geopolítico, no se mantiene estas decisiones y esta línea. Se privilegian otras. Sí. Bueno, el problema de adaptación, quiero decir, si adaptamos sin hacer nada, ¿adaptamos qué? ¿No? Si sabemos que estamos degradando, que cada vez se acumula más CO2 en la atmósfera y que cada vez tiene más efectos negativos en toda la vida del mundo, no en la vida de 4 ni de 10, en toda la vida del mundo, ¿adaptarnos a qué? ¿Al desastre? Quiero decir que adaptación hay que hacer, ¿no? Pero al mismo tiempo y fundamentalmente lo que hay que hacer es tomar medidas que reduzcan y que acaben con los niveles de contaminación actuales, ¿no? O sea, que podríamos decir que los compromisos oficiales establecidos en París, de reducir el 40% para el 2030, que en el caso de España, en Europa es el 55%, y llegar a la emisión cero en el 2070, es lo que hay que hacer, ¿no? Al mismo tiempo, claro, cuando vemos poblaciones que están en peligro y hay que tratar de adaptarlas, por ejemplo, hoy han hablado en el encuentro de Egipto de las opciones para un sistema de aviso en caso de tsunamis. Ya sabéis que algunos países de África, de Asia, que sufrieron tsunamis muy graves, algunos tenían sistema de adaptación y permitieron que se produjera ese proceso casi sin muerte y con un nivel de destrucción menor, y otros se enteraron cuando se llevaban agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una idea de hacer, después habrá que ver cómo se cumple, de permitir que todas las zonas que tengan algún peligro relativo a algún tsunami o algún acontecimiento climático duro fuerte tengan sistemas de aviso y faciliten que la población esté informada, ¿no? Entonces, no puede ser adaptarnos solo, aunque hay que hacer muchas medidas de adaptación, sino que tiene que ser fundamentalmente de cambiar. Entonces, tenemos que convencernos todos que estamos en un grave peligro mundial. Tenemos que tener más conciencia de comunidad común, ¿no? De comunidad mundial. Y en ese sentido, pues hay que hacer muchas medidas. Entre otras, yo creo que la creación de un movimiento que obligue a los más contaminantes a no contaminar, eso sería fundamental, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que China y Estados Unidos ahora mismo están en el 32 más 14, en el 46%. Si se toman los compromisos en serio, y claro, todo el mundo hace declaraciones, China es curiosa porque
China tiene un nivel de desarrollo de energías alternativas muy poderoso. O sea, eólica y solar en una cantidad y en poco tiempo muy impresionante. Pero al mismo tiempo, pues tiene una cantidad de minas de carbón funcionando y de niveles industriales contaminantes muy poderoso también. Entonces, se tiene que poner las pilas. Y Estados Unidos, hoy Biden ha dicho, o ayer, que pedían perdón por el periodo de Donald Trump, que se lo iban a tomar en serio y demás, pero al mismo tiempo no hay una rebaja en todos los desarrollos de producción de petróleo, de gas, etcétera, ¿no? Aumentaron las prospecciones, sí, leí el otro día, en la época de Biden respecto a la de Trump. Entonces, claro, esas contradicciones son las que tienen que motivar la sociedad consciente, ¿no? Y la sociedad consciente no son solo las personas, también hay gobiernos. Es decir, por ejemplo, cuando se ponen a calcular los efectos que tendría la destrucción del continuo aumento del CO2, pues las cantidades que salen son estratosféricas. Pero ¿quién paga esas cantidades? Es decir, el efecto en la alimentación, en la vida de las personas, en la pérdida de terrenos fértiles, en los conflictos del agua, ¿no? Nosotros emitimos un vídeo en unas zonas que hicimos en Logroño, un vídeo de unos minutos, 25 minutos o algo así, explicando los problemas en una población africana entre los agricultores y los ganaderos. Esas visiones que teníamos a veces de las películas del oeste, ¿no? La pelea entre la gente que tiene el ganado y la gente que tiene la... Entonces, hay un conflicto muy serio. Y es que el problema es que no hay agua. Porque no hay agua suficiente para generar verde, para generar alimento, para generar... Entonces, claro, los campesinos se quejan de que cuando los ganaderos dejan las vacas sueltas un minuto, las vacas van como locas con los productos que ellos han sembrado, que son el alimento de su familia. Eso es un microconflicto de los muchísimos que se van a dar y que se están dando ya, ¿no? Sobre todo en las zonas donde se comparten ríos. En las zonas que se comparten ríos, que son muchos en el mundo, pues la pelea por ver quién se queda con la parte fundamental, pues ya tenemos en alguna medida una pelea nuestra aquí con el tema de los trasvases, ¿no? Sí. Entonces, que esos problemas están ahí. Y vamos a tener un efecto en la vida diaria, ya lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a comprar todos los sistemas de refrigeración porque ya el verano va a ser impracticable? ¿No? No va a haber crema solar, perdón, me voy a permitir no va a haber crema solar para poder combatir tanto sol, ¿no? Voy a hacer un relajo, porque si no nos ponemos muy serios, ¿no? Entonces, el problema es que hay que reducir en profundidad. Hay que hacer algunas adaptaciones, pero que hay que hacer algo. Y entonces tenemos que ser conscientes que en buena medida tenemos que cambiar de forma de vida. Porque, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Porque hemos ido caminando con la vida de nuestros padres, por ejemplo, hemos ido caminando en la medida y hemos mejorado nuestra vida y hemos comprado casa y la hemos llenado de cosas y tenemos 2 viviendas en muchos casos y tenemos... Entonces, claro, llega un momento en que la situación lo que nos dice es paremos. No ya a nivel individual, sino a nivel colectivo. Paremos y pensemos si el sistema productivo que tenemos, que es muy devorador y muy generador y que gasta todo, que gasta los metales, los materiales, el carbón, el gas, todo, pues si eso es practicable. Vamos. Bueno, no sé si eso te contesta o te asusta más, como yo estoy asustado. Bueno, pues os agradecemos mucho la asistencia a todos y a todas. Pues son las 9, vamos a concluir la sesión. De nuevo, gracias a Aurora y a Samuel por acompañarnos. Y muchas gracias. Gracias a vosotros. Toda la información que han puesto la colgaremos en la web, ¿vale? Pues, si alguien quiere entrar al detalle, los datos que han dado, las gráficas, pues
quedad tranquilos que estarán allí para nosotros.